podríamos pensar que nadie está libre de que algún desadaptado o un ser sediento de venganza pueda vestir o desvestir a cualquier persona, sea esta famosa o simplemente la que me cae mal, y provocarle un descrédito social inconmensurable. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. Habíamos mencionado en otros contenidos sobre los riesgos de la inteligencia artificial si no es bien administrada por sus creadores o bien utilizada por los usuarios. Y precisamente este último tema, es decir, la mala utilización de la inteligencia artificial, ha cobrado su primera víctima. Y no se trata de Michael Schumacher, como seguramente lo habrás visto en la portada miniatura de este video. Tampoco es Donald Trump, mucho menos el Papa u otros personajes históricos. ¿Sabes cuál es la primera víctima de la inteligencia artificial? La primera víctima de la inteligencia artificial es nada más y nada menos que la verdad. Sí, como lo escuchas, la verdad. Hace poco una revista alemana publicó una entrevista con el piloto Michael Schumacher, lo que significaba a sus fanáticos que su situación había cambiado o habría cambiado y que se encontraría en franca recuperación, y lo más importante, que su inteligencia estaría intacta. El problema es que dicha entrevista nunca existió, fue hecha por una inteligencia artificial y todas las respuestas estaban hechas con un programa, Character AI, que se había encargado de dar unas respuestas que sonaban engañosamente reales. Y no es hasta el final del texto cuando se especifica que la entrevista está hecha por una inteligencia artificial. ¿Dijo realmente Michael Schumacher todo esto? Esta es una entrevista hecha por internet en una página de inteligencia artificial, decía la publicación. Esto produjo una gran indignación entre los usuarios que pedían incluso un juicio en contra del medio. Otro caso del mal uso de la inteligencia artificial cuya víctima, como habíamos mencionado, es la verdad, es la del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace un par de meses la prensa internacional difundió una serie de fotografías del hipotético arresto del expresidente norteamericano Donald Trump, quien enfrenta a la justicia de su país. Cuando fue trasladado a Nueva York para que rindiera su declaración, la expectativa ciudadana se encendió y un activista de la inteligencia artificial manipuló ciertas imágenes hasta mostrar que la policía de aquella ciudad lo arrestaba sin contemplaciones. Otro ejemplo reciente es el caso del fotógrafo alemán Boris Eldachsen, quien ganó un premio con una imagen hecha con inteligencia artificial. Aunque el profesional rechazó el premio y reconoció que fue hecha con inteligencia artificial, lo más sorprendente es que ninguno de los expertos del jurado se dio cuenta de esta manipulación en la imagen. No obstante, destacamos lo dicho por Eldachsen. Mi objetivo es acelerar el proceso de los organizadores del premio para tomar conciencia de esta diferencia y crear concursos separados para imágenes generadas por inteligencia artificial. Para el artista, trabajar con generadores de imágenes de inteligencia artificial es una co-creación. No se trata de presionar un botón y listo. Se trata de explorar la complejidad de este proceso, explicó. No es la primera vez que ha experimentado con inteligencia artificial. El artista quiere abrir el debate sobre estas intervenciones para que no sean canceladas, sino al contrario, que sea una herramienta más para los fotógrafos o artistas de otras disciplinas. Y eso es lo que tiene que ser la inteligencia artificial, una herramienta más. Otro de los ejemplos que podemos citar es que en las redes sociales aparecen rostros de personajes históricos como Cleopatra, Julio César, Tupac Yupanqui, Moctezuma, Hernán Cortés, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y muchos más. Se los puede observar moviendo los labios para exponer ideas y pensamientos no siempre adecuados ni ciertos. Quien quiera manipular la historia y hacerle decir cualquier idea a un personaje ya tiene las herramientas necesarias para hacerlo y convencer a un iluso espectador de que tal o cual idea o concepto fue fruto de la inteligencia del personaje. En esta misma línea, una foto del Papa Francisco vistiendo una chompa de nylon de color blanco que supuestamente lo cubría del frío europeo fue publicada unos meses atrás. Naturalmente, las fotos eran falsas. Un conocido fotógrafo de los llamados paparazzis había manipulado la imagen con el objeto de obtener réditos económicos. Con estos ejemplos y muchos más que se están haciendo públicos, podríamos pensar que nadie está libre de que algún desadaptado o un ser sediento de venganza pueda vestir o desvestir a cualquier persona, sea esta famosa o simplemente la que me cae mal, y provocarle un descrédito social inconmensurable. Si solo con programas con Photoshop pueden hacer montajes increíbles, imagínate con la inteligencia artificial.
Terrible, ¿cierto? Por ello, la verdad queda en entredicho. Geoffrey Hinton, que lo habíamos mencionado en otro video, no vacila en afirmar: es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores lo usen para cosas malas. Pero si bien es uno de los aspectos más controversiales de esta tecnología, hay otro que también causa escozor. Esta tecnología podría desplazar rápidamente a los trabajadores y convertirse en un peligro mayor a medida que aprenden nuevos comportamientos. La idea de que estas cosas podrían volverse más inteligentes que las personas no está muy lejos de la realidad y lo hemos anotado en otros videos. Insisto, que esta sea una herramienta más para ayudarnos, en nuestro caso, a emprender y triunfar, y no para manipular las cosas y contrarrestar la verdad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti, y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.